Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Quien les habla, el pastor Daniel Hurtado, para continuar con nuestros temas que están relacionados a la salud emocional nuestra. Hoy vamos a hablar de un tema que también nos pega de cerca, porque ¿quién no se ha enojado en alguna oportunidad? ¿Quién no ha tenido un arranque y una explosión de ira? Y entendemos que todo lo que tenga que ver con nuestras emociones tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo, y Dios es el creador de nuestras emociones. El tema es cómo se usa esa emoción. Y al hablar del enojo, al hablar de la ira, la Biblia tiene mucho para decirnos, tiene mucho para enseñarnos, y sobre todas las cosas, entender que la ira es una emoción posible de controlar, porque tiene un aspecto positivo y también con la ayuda del Señor, esa fuerza emocional puede canalizarse o controlarse adecuadamente. Así que te invito a que podamos ver este tema juntos. Lo vamos a ver en dos partes. Una parte va a ser en el día de hoy y otra parte el próximo domingo. Así que te invito a que si querés tomar nota lo puedas hacer y disfrutemos juntos de este tema. Vamos a leer en este día en el libro de Éxodo, capítulo número 2, verso 11 al 15. Dale, acompáñame. Muy bien, entonces vamos a leer en Éxodo 2:11. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. Que Dios bendiga su palabra y alumbre nuestras mentes y nuestros corazones al abordar este tema. La ira, una emoción posible de controlar. ¿Cómo suena, no? Eso, ¿será posible? Vamos a ver lo que nos enseña la palabra del Señor. En primer lugar, vamos a hacer una definición de las tantas que podemos encontrar sobre esta emoción. La ira es una fuerte emoción. Notamos allí el adjetivo, ¿no? Es fuerte, es verdad, es fuerte. Y es una emoción porque es una reacción que nosotros tenemos ante determinadas cosas. Es en respuesta a una decepción o a una expectativa no cumplida. Entonces, algo no salió como yo lo esperaba, alguien no hizo lo que yo esperaba, y eso hace que esa emoción florezca en mí, se manifieste, y bueno, todo dependerá cómo la manejamos, como decíamos en la introducción, de que esto sea algo beneficioso o sea algo catastrófico. Hay diferentes niveles de ira. Por ejemplo, podemos mencionar un nivel básico que sería la indignación. Y tenemos un ejemplo aquí en el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 10, verso número 14, dice: viendo Jesús, se indignó. Y subrayamos esa palabra,
y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Se acuerdan que las mamás traían los hijos para que Jesús los bendijera y los discípulos decían, no, no molestes al maestro, no molestes al maestro? Y dice que Jesús, viendo esta situación, se indignó. Bueno, tenemos allí un grado de la molestia, del enojo en estado incipiente, y esto no es reprobable y no es un pecado. La ira, o vamos a ponerla como sinónimo de enojo, la ira es un enojo ardiente que inspira deseos de venganza. Es decir, es como decimos, las cosas no quedarán así. Es como diríamos, no saben con quién se metió. No saben quién soy, lo que puedo llegar a ser. El Salmo 37, verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Así que el consejo de la palabra de Dios en muchísimas partes tiene mucho para enseñarnos. Y después está la furia, en un nivel superior, cuando la emoción está fuera de control. Una persona en un estado de furia puede hacer cualquier cosa, tiene un estallido que lo lleva a decir lo que no quiere decir y a hacer, ¿no? Hasta violencia física, y hasta gente ha matado, asesinado a alguien por una explosión de ira. Cruel es la ira, e impetuoso el furor. Proverbios 27:4. ¿Cuáles son las señales de la ira? Vamos a mencionar así rápidamente, no necesita explicación lo que voy a poner. Se nos va el hambre, se está respirando más rápido y más fuerte, uno se siente un poco sonrojado, siente agitación en su corazón. Bueno, puede ser que esté almacenando ira. Usa palabras inapropiadas, duras, o maldice. Hay sarcasmo, hay chistes, tirando un mensaje por elevación sobre una disconformidad. Se le seca la boca. Ha optado por guardar silencio, se ha cerrado al diálogo. Sus músculos están tensos. Está respirando con agitación. Está hablando rápido o con un tono un poco exaltado, elevado. ¿Sentís sobresaltos o tu comportamiento está ansioso? Como que agitás el lápiz, sacudís tu pie, caminás de un lado para el otro, caminás fuerte y rápido. Bueno, son todas señales, pero estas señales que manifiestan que estamos en un estado de ira, manifiesta síntomas. Y vamos a ver los diferentes tipos de ellos. En primer lugar, síntomas físicos. Alta presión arterial, enfermedades cardíacas. Pensemos en lo dañino que es el estado de enojo alterado, de ira, y cómo nosotros somos altamente perjudicados. Desórdenes estomacales, problemas intestinales, dolores de cabeza, visión empañada, insomnio, hambre compulsiva. Pero también podemos hablar de síntomas emocionales. Por ejemplo, ansiedad, amargura, compulsiones, arrebatos para hacer cosas irracionales, depresión, temor, inseguridad, fobias, preocupaciones, son todos síntomas emocionales. Pero hay síntomas espirituales, y también aquí es importante que nos centremos. La pérdida de la perspectiva. Es como que no alcanzamos a ver y a dimensionar la realidad como realmente debemos hacerlo. Hay una pérdida de la visión, es como que uno perdió el sentido de propósito en la vida. La pérdida de sensibilidad para oír la voz de Dios, porque la Escritura dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y no podemos ser guiados
por el Espíritu Santo de Dios, porque estamos tan enojados que no percibimos, no sintonizamos la voz de Dios, y eso realmente para un cristiano es fatal, porque puede cometer errores graves. La pérdida de la libertad, porque es esclavo de la circunstancia, siempre se está enojando, se está explotando. La pérdida de la confianza, la persona que tiene ira quiere vengarse, quiere tomar la justicia por mano propia y no está confiando en que Dios está manejando las cosas y aún permitiendo que ciertas cosas sucedan en nuestra vida, como que nos hagan enojar, porque eso pone en evidencia cómo está nuestro corazón. Entendamos esto desde una mirada mucho más elevada. La pérdida de las energías, las ganas de hacer cosas, la iniciativa personal y demás. Así que hay síntomas espirituales también. Vamos a hablar de los orígenes de la ira. Vamos a hablar en primer lugar que uno de los orígenes es el dolor. Y hacemos referencia a un caso puntual en Génesis capítulo 3, verso 3 al 4. Lo podemos buscar y ustedes me acompañan en la lectura. Génesis entonces 37, verso 3 y 4. Israel, hablando de Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Vemos aquí el enojo producto de un dolor emocional. ¿Por qué? Porque veían que el padre, Jacob, mostraba una predilección por José, uno de sus hijos. Entonces esto generó un dolor en ellos que los hizo maltratar a su hermano, lo hicieron vender, pasar por muerto y toda la historia que conocemos del libro de Génesis. Así que cuando uno vive por una experiencia que lo afecta emocionalmente, ¿no? Como una gran decepción, una gran traición, una gran deslealtad. Nos han robado algo que nosotros realmente amamos, han dañado algo que nosotros teníamos, qué sé yo, nos han chocado el auto, nos han venido a robar nuestra casa. Bueno, suele ocurrir que nosotros tenemos una reacción de enojo, que primariamente está bien. El tema es cuando eso se asienta en el tiempo, ¿no? Eso vamos a ir profundizando ese punto. El otro origen puede ser la injusticia. Y vamos a leer un pasaje que tenemos en 1 Samuel capítulo 20. Acompáñenme con la lectura bíblica. Verso número 32. Dice: ¿y por qué ha de morir? Dice Jonatán a su padre Saúl, hablando de David, ¿no? Le reclamó Jonatán: ¿qué mal ha hecho David? Porque por toda respuesta Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Fíjense, ¿no? Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Estaba enfurecido. Otra versión dice que estaba muy enojado, muy airado, ¿no? Y cuando nosotros vemos que ha sucedido algo que no tendría que suceder, que es injusto lo que ha pasado. Han dañado a alguien que nosotros amamos, un hijo, un nieto, un acto de injusticia. Entonces es como que ahí nos tocan lo que amamos y nos enojamos. En tercer lugar, vemos otro. Cuando percibimos una amenaza. Y volvemos al personaje Saúl. Recién veíamos el enojo de Jonatán, pero vamos a ver en 1 Samuel capítulo 18, verso número 8, que nos dice:
Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. Y decía, a David le dan crédito por 10.000, pero a mí por 1.000. Lo único que falta es que le den el reino. Y el verso número 12 nos dice, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David, por eso tuvo temor de David. Y aquí se nos relata el momento en que David había vencido al gigante Goliat y la gente salió a cantar, feliz, a festejar, una gran victoria para el pueblo de Israel contra los filisteos, y cantaban la canción que Dios dio 1.000 a Saúl y 10.000 a David. Es como diciendo, bueno, el que lleva realmente el crédito en todo esto, de esta gran victoria, es ese muchachito llamado David. Y esto molestó mucho. Y bueno, y de ahí en adelante lo que hizo Saúl fue tratar de perseguir para matar. Y lo intentó durante más de 15 años. Hasta que Dios terminó con la vida de Saúl y fue promovido a rey David. Así que cuando uno tiene una amenaza, alguien que se ha puesto en nuestro camino, que no nos permite hacer las cosas a nuestra manera, alguien que nos molesta con sus actitudes, alguien que se ha ubicado y estorba en lo que estamos haciendo. Bueno, es una amenaza. Entonces uno se enoja y tiene la posibilidad de reaccionar al respecto. Y en último lugar, vemos otro caso más, el rechazo. Puede ser otra causa del origen de la ira. Y vamos ahí al libro de Génesis, a los albores de la humanidad, en el capítulo número 4, verso 3 al 5, dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado así a Caín y a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. El verso número 8 dice, Caín habló a su hermano Abel, mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Fíjense el estado de enojo, de ira y de furia, cómo engañó a su hermano y le quitó la vida. Puede ser que frente al rechazo que uno siente, en el caso de Caín, se molestó porque Dios rechazó su ofrenda, porque partía de un corazón malo, de un corazón soberbio, y entonces, bueno, no me aceptan y me transformo en la peor persona. Entonces, a veces puede pasar de que al sentirnos rechazados, nos volvemos compulsivamente violentos, agresivos frente a determinadas situaciones. Vamos a ver el ciclo de la ira. En primer lugar, hay un hecho, hay un suceso, algo que está como gestando el malestar. En segundo lugar, la molestia. Se presenta como una incomodidad. Yo no acepto que esto esté sucediendo. Un hecho puntual o una serie de hechos puntuales que se repiten en el tiempo. Y empieza uno a evaluar. ¿Y por qué sucede esto? ¿Es justo? ¿Es injusto? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué todas me pasan a mí? Y uno empieza a pensar esto. Y se gesta, tal vez esto se puede dar en un proceso de semanas, de días, de meses, de años, o puede ser espontáneo, hecho, molestia, evaluación, enojo, ¿no? Un enojo. ¿Por qué? Porque hay una indignación, hay una ira, o hasta puede haber un estado de furia. ¿Cuántas personas han hecho cosas terribles solamente en un choque? A veces vemos en los noticieros de que salió con un bat de béisbol y empezó a romper el colectivo en un ataque de furia. ¿Cómo una persona se puede llegar a descontrolar en un momento? En quinto lugar, hay una acción. Uno está enojado, está molesto, está esa emoción a flor de piel, y hay una acción o una reacción. Y queremos decir por acción de que esa ira me lleva a
canalizarla en la solución del problema, o reacciono y me lleva a empeorar la situación. Y en sexto lugar, el resultado. El resultado de mi acción o reacción es que construyo, mejoro el daño que se ha recibido, o directamente hay una destrucción y todo se empeora y se rompen las relaciones y con todas las concomitancias que esto trae, ¿no? Todos los resultados. Así que hay un ciclo de ira. Vamos a hablar sobre el mal uso de la ira. Un enojo prolongado, lo comparamos a la olla hirviendo. Es la persona que no perdona, le han hecho algo y sigue rumiando el daño que le han hecho, y en el paso del tiempo dice, a mí yo nunca le voy a perdonar, yo no lo perdono, lo que me hizo lo va a pagar, y eso está durante tiempo, la olla hirviendo. En segundo lugar, la ira reprimida. Es como, no, a mí no me afecta, está todo bien, y está como camuflado el enojo. Se ve en actitudes, no es confeso lo que él siente, pero evidentemente afecta su conducta y la relación con los demás. Tiene una molestia, es una olla a presión. En tercer lugar, la ira provocada, o podemos decir, comparándola a una mecha corta. Sucede algo, ¡pam!, explota inmediatamente, ¿no? Es como que no tiene tolerancia a una frustración, a un daño, es como que inmediatamente se monta en ira. Y la ira explosiva, que es como un volcán, ¿no? que es incontrolable, y no sabemos lo que puede pasar cuando esta persona explota realmente. Es pecado enojarse, y esto es importante que lo veamos. Es pecado enojarse. Vimos un montón de aspectos negativos y dijimos que tenemos que saber manejar la ira y el enojo, porque esto es una emoción que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Es pecado enojarse? En primer lugar, vamos a decir lo que la Biblia dice. No. El primer impulso de molestia y de enojo no es un pecado. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. Y el texto continúa y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Así que yo me puedo enojar sin pecar. Es la primera etapa del enojo, porque el enojo genera en mí una fuerza, una energía, que me debe llevar a tratar de solucionar el problema que se ha originado. Para eso es la ira, y vamos a profundizar en el tema, pero hay un periodo entre el suceso que genera el malestar y el enojo, y una acción concreta en que no es un pecado. Todo depende cómo yo maneje la emoción de la ira. ¿Cuándo la ira se hace pecaminosa? Y vamos a mencionar 5. Cuando busca venganza. Así que Caín dijo, ajá, así que se aceptó lo de Abel y lo mío no, y Abel está contento por lo que pasó y me ganó, entonces va a ver quién soy yo, entonces hace un daño, ¿no? Ajá, no me saludaste, yo tampoco te voy a saludar, tal cosa, sí, bueno, yo voy a hacer otra, la venganza. La Biblia nos dice que la venganza es del Señor. No tenemos, dice el Señor en Romanos 12, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Él se va a avergonzar cuando espera recibir una retribución por lo malo que hizo y recibe un acto de amor. Entonces, esto es realmente lo que agrada al Señor. Es pecaminosa cuando nosotros nos vengamos. ¿No viniste a mi cumpleaños? Yo tampoco voy a ir al tuyo. ¿No me llamaste por teléfono? Yo tampoco te voy a llamar por teléfono.
Ah, vos te olvidaste de mí, yo también me voy a olvidar de vos. Eso es pecaminoso. Segundo lugar, cuando genera contiendas. Es decir, cuando genera problemas interpersonales, cuando genera peleas, ¿no? Entonces, la ira es pecaminosa cuando está dañando al otro. Por ejemplo, una persona que lastima con palabras, hiriendo a su prójimo, bueno, eso realmente es pecaminoso. Cuando es una mala influencia, esto significa cuando uno es un mal ejemplo, cuando uno está enseñando con la conducta. Por ejemplo, dice la Biblia, que no nos juntemos con el iracundo para que no aprendamos sus maneras. Un padre que explota con ira puede estar educando en formas de actuar y reaccionar con sus hijos. Y entonces los hijos terminan como copiando. Tuvieron a un mentor iracundo y los hijos es como que creen que hasta esa es la forma correcta de tratar a las personas. Entonces, cuando lo que yo hago está mentoreando, está modelando la conducta de los demás y la gente aprende las maneras de ira, eso es pecaminoso. En cuarto lugar, cuando lastima al prójimo. Es decir, cuando nuestras actitudes lo humillan, lo avergüenzan y aún lo dañan físicamente. Y en quinto lugar, es pecaminoso cuando daña nuestra salud integral. Vimos que la ira genera en nosotros perjuicios físicos, emocionales y espirituales. Y si yo noto que estoy mal, perdí la paz interior, perdí la comunión con Dios, no quiero ir más a la iglesia, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de orar, no quiero relacionarme con nadie, está hablando de que hay un problema no solucionado en el interior que me está afectando y me está perjudicando a mí. Entonces, si daña mi salud integral, realmente eso es pecaminoso. Ahora, ¿cuándo la ira es beneficiosa? Fíjense, vamos a hablar de la parte positiva de la ira. ¿Cuándo es beneficiosa? Cuando ayuda a sanar las heridas del pasado. Pensar que tal vez yo tengo un malestar y un enojo contra alguien que me afectó hace un mes, un año, una década, y nunca arreglé eso en mi corazón. Por ejemplo, nunca decidí perdonar a la persona que me dañó. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no puedo convivir con este enojo, no puedo dejar de ir a un lugar porque está esa persona, yo tengo que solucionar esto, tengo que tomar una decisión. Entonces me lleva a analizarme a mí mismo que hay orgullo, que hay un estado de rebeldía, de soberbia, que yo tengo que perdonar al Señor. Así que nos ayuda a sanar las heridas del pasado. En segundo lugar, cuando nosotros defendemos los intereses de Dios y de su reino, allí la ira es beneficiosa. Ustedes se acuerdan del caso del Señor Jesús, cuando fue al templo y estaban los mercaderes y dice que él se enoja y tomó un látigo, no para pegar, sino para imponer su autoridad. Y él dijo, no hagan la casa de mi padre casa de mercado, esta será llamada casa de oración para todas las naciones. Se enojó y lo hizo en dos oportunidades, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Está defendiendo qué? ¿A sí mismo, su mesianismo? No, está defendiendo la causa de Dios y la persona y la gloria y la honra de Dios. Ese lugar era un lugar santo y ellos lo usaban para comercializar y para intereses personales. En tercer lugar, cuando auxiliamos a alguien en necesidad. Vamos a suponer que vemos que una persona está siendo maltratada, la está golpeando hasta que la quiere matar y eso nos enoja y salimos y empujamos a la persona y decimos, no la toques, te lo prohíbo, no te lo permito, que esto... Eso no es pecaminoso porque estamos buscando el bien de alguien. Cuarto lugar, cuando te haga reconocer que necesitas ser lleno del Espíritu.
Aparece la ira y decimos, Señor, ayúdame, porque no quiero que este enojo controle mi vida. Ayúdame que este enojo me encauce para solucionar el problema que tengo con esta persona, para poder hablarlo tranquilo, para que esto no vuelva a pasar. Es decir, nos damos cuenta que necesitamos el ayudador, el Espíritu de Dios, la persona de Dios que está en nosotros para auxiliarnos en todas estas situaciones y que se sepan controlar. Cuando ayuda, en quinto lugar, a resolver problemas interpersonales. Tenés un problema que te ha enojado con alguien, estás enojado, bueno, orás al Señor, buscás su guía y su dirección, invitás a las personas a hablar, aclaran las cosas y maravillosamente el enojo es como que se va, se canaliza. ¿Para qué sirvió el enojo? Para detectar una molestia y para solucionar un problema para que no se vuelva no vuelva a ocurrir, se pueda evitar. Algunos versos bíblicos para recordar. Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Tal vez una de las cosas que sinceramente podamos hacer es abrir nuestro corazón delante de Dios y que Él nos muestre, Señor, hay enojo en mi vida, hay alguien que yo no he perdonado, tengo un conflicto no resuelto con alguien, estoy molesto por alguien. Sabemos que esto es dañino para nosotros. Debemos realmente resolverlo y que el Señor nos marque, esto tenés que sacarlo de tu vida. Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Proverbio 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago 1:19 al 20, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y uno más, Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosa? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Nosotros somos llamados a reflejar en nuestros actos el amor de Dios. Por eso, tal vez me gustaría terminar en este día elevando una oración al Señor. ¿Y qué le podemos pedir al Señor? Señor, ayúdame a someterme a tu control. Señor, deseo que tú me dirijas para saber cómo manejar el enojo. Dios, refleja tus actitudes en mis acciones, que la gente pueda ver el amor de Dios a través nuestro. Señor, guía mis palabras para que expresen amor genuino. ¿Es el enojo un problema para vos? ¿Sos, como decía, de mecha corta? ¿Te enojás enseguida? ¿Tenés un problema no resuelto, como que algo que está hirviendo dentro tuyo porque no has perdonado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? La Biblia dice, airaos, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Significa que tenemos que tratar de encontrar una solución en el día. Tenemos que solucionarlo al tema en nuestro interior lo antes posible. Si hay que hablar con alguien, hay que hacerlo lo antes posible. No tenemos que guardar ese enojo en nuestro corazón, porque eso afecta a nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Te pregunto, ¿cómo estás? ¿Estás enojado por algo? La semana que viene vamos a abordar el tema y vamos a ver el modelo de Jesús y el manejo del enojo y cómo podemos controlarlo, pero hoy hablamos de que el Espíritu de Dios es aquel que puede ayudarnos y guiarnos. Y vos le podés pedir al Señor, Señor, te ruego que controles
mis palabras y mis acciones y me ayudes a pensar correctamente, a obedecerte en tu palabra. Si la Biblia nos dice que no debemos airarnos, que no debemos pecar, que seamos prontos para oír, tardos para airarnos, significa que eso es realmente posible. Te invito en este día a orar al Señor. Y si tenés que confesar tu enojo, este es el mejor momento para hacerlo. Te invito a orar. Señor, en este día nos presentamos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra. Y queremos pedirte perdón por nuestro enojo, por las cosas malas que dejamos que se generen en nuestro corazón. Señor, queremos aprender a perdonar para que también tú nos perdones nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por nuestro enojo, por nuestra ira, sana nuestros corazones, llénanos del Espíritu Santo para tener dominio propio como fruto de Él en nuestra vida. Y te pido por mis oyentes para que puedan vivir esta realidad de un cambio en sus actitudes. Señor, haz que la ira tenga la justa proporción, que no afecte nuestra relación contigo, con los demás y que no dañe nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga ricamente. Adelante.